Bueno, buenas tardes a los que no estuvieron con nosotros en la inauguración de la calle Joaquín Álvarez. Yo tengo el orgullo de presentarles a una persona que trabajó mucho por la memoria de Joaquín Álvarez y del periódico Alberdi fundamentalmente, y fue en su momento un joven poeta que publicaba sus versos en el periódico, que se llama Eduardo Dalter, que es un investigador cultural, y que también está acompañado por José Antonio Cedrón, que es otro poeta de fuste, digamos, a nivel nacional y que nos enorgullece a nosotros como obedienses que nos acompañen en este momento. Yo brevemente voy a leer un breve currículum de Eduardo y después le voy a ceder la palabra a él para una charla que dice, el título de esa charla, si mal no recuerdo, el de Bedia al país, Joaquín Álvarez y el periódico Alberdi, 53 años de periodismo serio. Eduardo Dalter es poeta e investigador cultural. Desde 1971, año en que se editó su primer poemario, ha venido desarrollando un quehacer sostenido en los ámbitos poéticos. Importantes publicaciones de su país y de América han incluido en sus páginas poemas de su autoría, revistas Crisis de Buenos Aires, Shanty Magazine de Nueva York, Revista Nacional de Cultura de Caracas y Revista Casa de las Américas de La Habana, entre otras. Durante los años de la última dictadura militar vivió en Venezuela, donde en 1982 se publicó uno de sus libros. Dio conferencias y participó de encuentros internacionales y asimismo brindó numerosas lecturas, entre otras en el Ginsberg Tribute en el Central Park, Nueva York, y en la 26 Feira do Livro en Brasilia. En el año 2000 fue editado su trabajo de investigación Harlem, los blues de la historia, que incluye una selección poética. Entre los años 1994 y 2002 dirigió la revista de poesía latinoamericana Cuaderno Carmín, de difusión continental. En la década pasada ofreció diversos seminarios acerca de la poesía de América en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, entre otras instituciones. En 2013 dio charlas y lecturas en escuelas y en centros culturales de Italia y de Inglaterra. Y en 2015, el Ministerio de Educación de nuestro país publicó 2 de sus libros. De sus obras se cuentan Silvos, del año 1986, Mareas, de 1997, Bocas Baldías, del 2001, Canciones Olvidadas, del 2006, y 2 cigarrillos para Eliot, del 2015, entre algunas otras. Con ustedes, Eduardo Dalter. Gracias. Buenas noches. No puedo omitir decir la emoción. ¿Se escucha bien así? La emoción que me da además de haber vivido unos cuantos años la experiencia intensa del periódico Alberdi, 48 años después de su cierre, observar y vivir el hecho de que la semilla plantada por Joaquín dejó una marca imborrable en vecinos de esta localidad que, movilizados, inclusive dentro del plano institucional, para revivir la memoria de Joaquín, y que una de las calles del lar propio y entrañable lleve en una de sus vías su nombre. Pero esta historia, que se vivió en Bedia semana a semana, yo la viví en Buenos Aires, recibiendo todos los lunes el periódico Alberdi. Y los escritores y los sindicatos de Rosario también la recibían el lunes. Y los sindicatos y los escritores de Córdoba y de Tucumán la recibían los martes. Y es así como un periódico de una ciudad
denominada pequeña, en los años 60 y 70, pueblo, tuviera una presencia inobjetable en el periodismo nacional, a tal punto que la comisión interna del diario Clarín de Buenos Aires y de su publicación publicaron en el año 2000 un homenaje a Joaquín Álvarez y al periódico Alberdi. Ustedes lo han vivido en Bedia, yo lo he vivido a través de mis viajes por el país y comprobar que Bedia, periodísticamente, estaba en todos lados. Lo que pasa es que Joaquín priorizó su pensamiento, su idea y las ideas en las que él creía profundamente, que mirándolo con detenimiento no son ni más ni menos que las ideas para una mejor vida, un mejor vivir de las grandes mayorías, no solamente del país, sino del continente y del mundo. Estamos en la presencia de un humanista y sería acaso mezquino juzgarlo, encuadrarlo dentro de lo que puede ser un internismo político coyuntural. Así como nosotros, los que estamos reviviendo a Joaquín, él creía y trabajaba para el presente y para un futuro mejor para el hombre. Cuando en la revista Crisis, por dar un ejemplo, hubo la necesidad y la idea en Mario Benedetti, en Eduardo Galeano, en Juan Gelman, en dar una muestra de la poesía joven que estaba surgiendo a partir del cordobazo, porque ahí es donde realmente la juventud argentina se potencializa en mayor grado y se empieza a soñar cuando se puso en jaque a una dictadura que inclusive llegó a creer que el enemigo estaba en nuestras universidades, en la tan conocida Noches de los Bastones Largos. Yo personalmente creo y recibí la opinión de otros escritores, de otros pensadores a nivel nacional, y yo creo que el fuerte de Joaquín, además de su página de poesía muy representativa, porque hoy los jóvenes poetas que él publicaba son poetas mayores, 80, 90 años, 75, de alta referencialidad en la poesía argentina. Un punto de apoyo muy fuerte, a partir del cual está direccionado todo el diario, son los editoriales que escribía Joaquín. Yo creo que si hay que hacer otra publicación, aparte de esta que yo publiqué en el 2000, sería una antología poética, una antología de los editoriales que escribió Joaquín a lo largo de los años. Él comenzó escribiendo los editoriales desde 1958 hasta que la dictadura cierra el periódico, hasta 1976. Casi 20 años escribiendo Joaquín editoriales. Uno los lee y ve la responsabilidad del que lo está escribiendo. El diario Alberdi ni lejanamente fue un panfleto.
Era un hombre con responsabilidad de familia, con responsabilidad de vecino, con responsabilidad de argentino, sopesando detenidamente su voz para brindarla al país. Es así que en la CGT de los argentinos, los dirigentes leían los editoriales de nuestro querido Joaquín Álvarez. Y cuando dentro de la esfera intelectual, gente como Galeano y gente como Hellman se apoyan en el trabajo previo que se fue haciendo de a poco y sin proponérselo. Entonces, él nos brindaba, Joaquín, las direcciones que nosotros le solicitábamos de los demás poetas del país. Entonces se creó a nivel nacional, y que todavía existe, una cadena de escritores nacionales que eran ni más ni menos que los colaboradores del diario El Verde. Y como los hechos positivos generan otros hechos positivos, nos encontramos con un hecho que no lo consiguió ningún medio capitalino ni de ninguna capital de provincia, que es el único medio argentino que supo recoger, seleccionar las palabras de los escritores de Boedo, hoy instituidos dentro de la cultura literaria argentina, y las voces de nuestros poetas desaparecidos. Roberto Santoro, quien antes de publicar los poemas en los libros, se los pasaba a Joaquín y Joaquín los publicaba. La obra de Santoro figura en el diario Alberdi como poemas inéditos, porque al año siguiente recién aparecía el libro. Entonces, en esta muestra que la Dirección de Cultura está brindando, hay 2 editoriales de Joaquín, un trabajo de un escritor de Boedo, Elías Castelnuovo, y un poeta muy colaborador de Joaquín, que es Ariel Canzani, muy cercano y amigo de los poetas desaparecidos. Eso es un tema que no es menor, pero yo creo que como ejemplo a continuar está esa selección de editoriales en un libro grueso, porque ahí está plasmado el pensamiento de este hombre inquieto que consiguió desde Bedia movilizar culturalmente a una parte sustancial de escritores, narradores, poetas argentinos. A mí me gustaría hacer una lectura, creo que es justiciera, nombrar, creo que Héctor tiene la copia, de los colaboradores del periódico El Verde. Bueno, en un momento sí, pensé que la traía. Bien. Ahora bien, el hecho que hayamos venido 2 personas desde Buenos Aires y el hecho que estén reunidos todos los amigos, gente que lo quiso, gente que lo valoró, gente que se emocionó con él, estemos juntos, después de un cuarto de siglo que partió Joaquín, y casi medio siglo de la desaparición del diario, que estemos aquí, demarcan por sí un hecho sumamente trascendente. Porque si así no fuera, este acto no hubiera podido ser posible. Está el poeta Cedrón, Premio Nacional en México.
está la comisión de trabajo, el señor intendente, en una feria del libro por algo que pasó hace 50 años. Estamos poniéndonos de pie ante un hecho mayor que nos supo marcar en la medida justa. ¿Qué hay también para destacar de Joaquín, aparte de su pensamiento político y cultural afinado? ¿Qué hay? Está ese ímpetu, porque uno lee los editoriales de Joaquín y no cree que es un hombre humilde, porque la humildad no goza de tan buen sentimiento o sentir o pensamiento. Es un humilde hombre, laborioso, lúcido como el que más de Bedia, poniéndose de pie por una palabra que el transcurso de medio siglo no consiguió apagar. Yo leo los editoriales hoy de Joaquín, escritos en la década del 60, hace 60 años, y me emocionan. Pocos papeles escritos hace 60 años emocionan. Tiene que tener una carga de humanidad. Ciertamente basta. Yo he recibido muchos saludos y me recomendaron el saludo a los presentes, el saludo a las autoridades, el saludo a la familia de Joaquín, del poeta Rogelio Ramos Signes, de la poeta de Córdoba María Teresa Andrueto, del poeta Enrique Sátara, radicado en Londres desde hace unos años, y tuve el acompañamiento feliz de toda esta gente. Uno podía seguir la política, uno podía seguir el trazo cultural del país, pero uno cuando leía los editoriales de Joaquín y hojeaba el diario, surgía, esto es verdad, la verdad. Leer el diario de Joaquín o el diario de todos nosotros era un punto de verdad que convocaba, lo que convocó a tantos escritores, colaboradores. Fue eso, sentir verdad. Entonces, Joaquín, por ejemplo, los poetas Clara Franco de Córdoba, Jorge Isaías y Hugo Díaz de Rosario, José Antonio Cedrón, Buenos Aires, Elena Díaz, Mendoza, Rogelio Ramos Signes, Tucumán, Susana Esterzova de Saladillo, y después poetas como Raúl González Puñón, Elías Castelnuovo, Julio Guasi, Héctor Bordaleano de Bolivia, Washington Delgado y Leoncio Bueno de Perú, Milton Xinca de Uruguay, Mahfoud Masís de Chile, Tirso Canales de la República del Salvador. Fue una convocatoria no menor. Él convocó a ese pensamiento humanístico que se derramaba hacia los hombres del continente. Él los convocó en Bedia y los difundía en sus páginas. Yo creo que el envión que ha tenido este homenaje, que yo celebro profundamente porque es un poco hacerle el honor a la verdad y otro poco es poner las cosas en su sitio. Ha tenido tal empuje
que esto va a continuar. Va a continuar en que no se pierda el contenido de humanidad de los editoriales de Joaquín para acompañarnos en los momentos satisfactorios o difíciles que se nos vayan viniendo encima. Yo me apoyo en ese punto, rescatar los mejores poemas de Alberdi, que no son pocos, y rescatar el pensamiento de ese humanista y poder en unos años, seguramente no muchos, publicar un libro de 150, 200 páginas con el pensamiento humanístico de Joaquín. Sé que en una locución de 40 minutos uno no puede dar cuenta, por más que desee sintetizar 53 años de vida. Pero hay una frase que aparece en el número 1 de Alberdi, el 10 de junio de 1923, firmada por Roberto Firpo, su director de entonces, que dice: todo lo que oponga trabas a la libertad y todo lo que impida el bienestar de la humanidad debe ser combatido implacablemente por la prensa. Y Joaquín Álvarez fue absolutamente fiel a lo largo de su vida a este precepto. Todo lo que oponga trabas a la libertad y todo lo que impida el bienestar de la humanidad debe ser combatido implacablemente por la prensa. Yo les voy a leer el poema que incluimos en este folleto que ustedes recibieron, el poema de Ariel Canzani. País Hoy. Fue publicada el 3 de agosto de 1968 en la edición 2306 del diario Alberdi. Somos amamantadores de impotencias seriales. Lo aprendimos de Sartre y de la realidad visible, de miedos incubados en ollas de absurdos privilegios, capaces de transformar mediocridades en ministros, ejecutivos y salvadores de la patria, de un país donde pensar está prohibido, donde hacer es ganarse la guerra, donde crear es tener sarna, donde todos prefieren el silencio y las fuerzas se gastan en el miedo. Somos amamantadores de impotencias seriales. Las venimos nutriendo desde tiempo en beneficio de mediocres y cobardes. Desde las sombras, algunos ya sostienen la urgente necesidad de decir basta. Ariel Canzani, 1968. Yo voy a presentar ahora a uno de los colaboradores del periódico Alberdi, muy publicado y muy estimado por Joaquín, que quiso acompañarme. Él, a partir de la dictadura, hizo su trabajo literario en Caracas y en la Ciudad de México, donde fue subdirector de un periódico y obtuvo el Premio Nacional
en poesía. Los dejo, sin más, con el poeta José Antonio Cedrón. Muchas gracias, muy amable y un fuerte abrazo para todos. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. No voy a agregar mucho más porque hay cosas que son verdaderamente intransferibles. Después de estar aquí hace más de 40 años, ¿verdad? Yo les voy a leer 2 o 3 poemas breves que traje para formar parte de este homenaje a Joaquín. Varios de los poemas que escribo no tienen título. Este poema está dedicado a 2 compañeros, a Horacio de Tomaso y Ricardo Nelli. De esas cosas me olvido, es tanto el trajinar, las rutinas que vuelven del deseo con palabras cruzadas por el hábito. De esas cosas me olvido, de las cartas que siguen llegando hasta el exilio, de los que se quedaron con todo y las maletas, de la mano subida hasta mis hombros para volver del nunca más, me olvido, de las fragmentaciones que borraron el eco, de lo que fue mudado, de los que me donaron su paisaje sin dar nombres, de las perras que tuve mirando al desempleado, de la noche escuchando en Puebla a Brian Eno, del sol que la plagiaba cuando ella estaba lejos, de la villa plateada del cinturón que entonces me alcanzaba debajo de la mesa. De esas cosas me olvido, de los tantos poemas inconclusos que hablaban de nosotros y el misterio rumiaba sin poder descifrarlos, de aquel aro de luz en los escombros, de las huellas que pisan la búsqueda incesante del sin mirar, del sin saber de dónde, a las piedras guardadas para tocar el tiempo cuando estuve, les concedo el olvido. De esas cosas no hablo, como los elefantes, para que la memoria se burle del olvido.